¿Qué tal? Es un gusto saludarle aquí en su programa Saber Vivir. Y de verdad que estoy muy contento porque hoy, en este día, vamos a hablar acerca de un tema muy particular, muy importante, que abarca diferentes ámbitos de vida, pero sobre todo que está en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de las emociones y la inteligencia, de la inteligencia y las emociones, cómo se bifurcan, cómo se combinan y cómo la falta de alguna de estas en nuestra vida muchas veces nos hace entrar en un túnel, ¿sí? Que muchas veces no encontramos esa luz para hacer las cosas que queremos hacer, para hacer lo que queremos hacer y vivir. Y sobre todo que estas emociones son parte de la existencia del ser humano, ¿sí? Hablaremos de las emociones de una manera en la parte fisiológica muy básica, para irlas entendiendo, para irlas aceptando. Y hablaremos de la inteligencia, cómo es tan importante saber utilizar el conocimiento a favor, ¿sí? De inteligencia emocional se ha hablado mucho en los últimos años. Sí, hay una gran obra de un psicólogo de Harvard, Daniel Goleman, ¿sí? El creador de inteligencia emocional como concepto, aunque ya se había tocado años atrás, pero por ahí de 1995 fue que este término sonó con mucha fuerza. Pero nosotros queremos darle este toque más que nada vivencial, práctico, y ponerlo a manera de herramientas para tu vida. Quiero comenzar preguntándote algunas cosas. Si las emociones las has utilizado a favor o en contra. Y determinar algo muy importante. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones funcionan en nuestra vida como ese precursor, como ese energía, como ese incentivo. O puede ser esa barrera, ese canal en donde caigo y muchas veces no puedo salir. Hablaremos de todo esto y mucho más. Así es que llámanos ahorita, háblanos acerca de qué es lo importante acerca de las emociones en tu vida, cómo han sido parte de tu vida, en qué situaciones te han metido en problemas. Es muy importante tu participación. Desde ahorita los teléfonos están funcionando, aparecerán en pantalla. Contáctanos porque va a ser muy importante tu testimonio. Como es costumbre en este programa, Paulina tiene algunos regalos y algunos obsequios para ti. Entonces, Paulina, ¿qué nos traes ahora en este día? Hola, ¿qué tal? Primeramente, un gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que están con nosotros. Y claro que les traigo regalos, como siempre, no pueden fallar. Ahora les traigo el libro de No tengas miedo de Francisco González, así como el audio de Julio Márquez, Riesgos Evaluados, en el que viene este tema que abordaremos el día de hoy, de las emociones, viene parte de este tema, que usted puede adquirirlos el día de hoy si se comunica con nosotros y participa para poder llevarse estos regalos. También, aparte del libro y el audio que traigo, les traigo un rosario traído desde Jerusalén, de esta vez que Francisco fue a Tierra Santa. Bueno, nos trajo estos detallitos para poder obsequiarlos a ustedes en estos programas. También les traigo 2 tarjetitas Saber Vivir con el tema de los 10 mandamientos, porque sé que más de alguna vez pues, se nos va a olvidar alguno. Entonces, pues aquí está el apoyo para que nos recuerden los 10 mandamientos cuando se nos olviden. Y bueno, yo le invito a que se comunique con nosotros, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Sabe que puede hacerlo. Le recuerdo el correo electrónico, que es sabervivir@maravisión.com. También puede hacerlo. Ahora sí está funcionando, entonces yo le invito a que se comunique. También por teléfono usted puede aportar comentarios, alguna emoción que haya tenido y que nos platique cómo la ha manejado, ya sea buena o mala. Bueno, eso puede aportar muchísimo para el programa del día de hoy. Así que, bueno, también puede saludarnos, mandarnos saludos, o pedir oración. Sabe que todas sus oraciones se van a la capellita aquí de María Visión, o si no, se van también para el próximo viaje a Tierra Santa que se haga. Bueno, yo quiero mandar unos saludos para la familia Arellano de Cholula, Puebla, y para la familia Galeas de Chipilo, Puebla, y para nuestra amiga María Guadalupe Valdés de Ixtlahuacán, México. Y la familia Arellano nos pide oración por el descanso en paz de Benjamín Galeazzi. Entonces, pues bueno, esta oración se va a ir a la capillita para que nuestro hermano Benjamín pueda descansar en paz. Y también quiero mandar un saludo a mis primos, Navarro Sánchez, que probablemente nos esté viendo ahorita. Entonces les mando un gran saludo y esperemos que se queden en todo el programa. Y bueno, vamos con Julio para ver qué nos dice de las emociones. Muy bien. Vamos a continuar y quiero comentarles algo. En este sentido, se preguntarán ustedes, ¿dónde está Francisco? ¿Sí? Francisco tuvo un contratiempo. De hecho, está viviendo sus emociones y llegará en algunos instantes. Lo esperamos acá.
Y si no, continuaremos. Lo importante aquí es tener la oportunidad de empezar a distinguir cuáles son y qué son las emociones. Hace 2 semanas yo estuve comentando acerca de una serie de sucesos en mi familia, la situación que estaba viviendo mi abuela, una enfermedad muy grave, situaciones muy difíciles, ¿sí? Hoy quiero decirles que ya está mejor que nosotros, a tanta gente que se preocupó con sus llamadas, que me hicieron llegar comentarios. Les digo que está mejor que nosotros, está en el cielo. Abuela, te queremos, lo vivimos, lo expresamos, mantuvimos esas emociones y esos sentimientos importantes contigo. Y quiero mandar una pronta resignación a toda la familia, a todos mis tíos, a mi madre. Esta pérdida es muy grande, pero sé que ya hay alguien más que nos cuida desde el cielo. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó por cada uno de nosotros. Quiero comentarles también en ese sentido que me gustaría hablarles de esto. ¿Por qué? Porque son emociones. Hay emociones todos los días. Tú manejas emociones, tú vives emociones, tú día a día estás en contacto con alguna de las emociones más básicas y las que no son tan básicas y que siguen en el transcurso de nuestra existencia. Pero te preguntarás, en sí, ¿qué son las emociones? Las emociones son un estado afectivo, ¿sí?, que tú, yo y en cualquier parte del mundo lo vivimos, que se manifiesta en nuestro cuerpo, es corporal, en nuestro interior, porque hay cambios bioquímicos. Todos los seres humanos sentimos emociones. Lo importante aquí es qué hacemos con esas emociones. Hay situaciones en la vida que nos presenta el destino, Dios mismo, pruebas importantes, retos que afrontar. Y si no sabemos poner a favor estas emociones, va a ser muy complicado seguir adelante. Y es así que vemos mucha gente que ante una pérdida de un ser amado se derrumba en una tristeza profunda, que después de ser una tristeza, que es una emoción básica, después se convierte en una depresión. Y la depresión es esta patología, una parte muy fuerte en donde es difícil muchas veces salir sin apoyo, sin ayuda. Y esto se convierte en un problema grave de salud. Y hay gente que muere en depresión. Las emociones son para vivirlas, aceptarlas y saber para qué están hechas. Porque todas las emociones nos sirven para algo. Todas las emociones, escúchame muy bien, todas las emociones. Hay diferentes posturas, hay diferentes teorías, pero lo que me ha tocado investigar, ¿sí?, lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado leer y estar en contacto con mucha literatura, en experiencias mismas y vividas, ¿sí?, me he dado cuenta que hay 5 emociones básicas. Estas 5 emociones básicas están ahí contigo y para ti. Las voy a nombrar ahorita en un momento y te voy a decir cuáles en diferentes teorías. Hay otras teorías que dicen que hay otras 2 o 3 más, pero hay 5 emociones básicas. Una es el amor. 2 es la tristeza. 3, la sorpresa. 4, la ira. Y 5, el miedo. Hay otras emociones que también cada vez están tomando más fuerza en estudios mismos, ¿sí? Y te los voy a decir ahorita después de un breve corte que vamos a tener. Pero lo importante es saber que estas 5 emociones básicas desencadenan otro tipo de emociones y sobre todo también empezamos a hablar de sentimientos. La más importante, la que sin temor a equivocarme, es la que mueve al mundo, que es el amor. Esta emoción la podemos sentir en nuestro cuerpo, pero también sentimos el miedo y también sentimos la ira y también sentimos la sorpresa, ¿sí? Las emociones se sienten en un ritmo cardíaco acelerado, una respiración que cambia, se sienten en que nos sudan las manos, se sienten en que la postura corporal cambia, se siente en una sensación en nuestro interior, en nuestros intestinos, cambia la sensación, tal vez en este amor se siente en algo que se nombra mucho, las maripositas. Hay gente que en la ira nombra que se siente una contracción muy fuerte en el estómago, los hombros se ponen rígidos, se pone dura la quijada, nos tensionamos. Hay una serie de manifestaciones que si podemos observar cada una de esas manifestaciones pueden ser muy parecidas en las 5 básicas, ¿sí? Muy parecidas. En todas el ritmo cardíaco cambia, en todas la respiración también es diferente y hay situaciones que no son controlables, las vivimos, las sentimos. Pero te voy a explicar cómo las emociones pueden ser parte fundamental cuando las ponemos a favor y hacemos que sean nuestras amigas y las ponemos ahí en el camino para salir adelante de diferentes situaciones que nos acontecen día con día
y que tú y yo estamos inmersos en ellas. Quédate con nosotros, haz tu llamada, será un gusto poder hablar de esas llamadas, de lo que te ha sucedido con las emociones, cómo te han puesto en peligro o cómo te han puesto a favor de resolver ciertas situaciones en tu vida. Sé que tienes muchas cosas que comentarnos, háblanos, estaremos muy pendientes. Volvemos en unos segundos. Qué gusto que se quedan nuevamente con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado. Ya he empezado a recibir correos. Les recuerdo los regalos que traigo el día de hoy para las personas que se comuniquen, que son el libro de No tengas miedo de Francisco González y el audio de Riesgos Evaluados de Julio Márquez, así como un rosario traído desde Jerusalén y las 2 tarjetitas Saber Vivir con el tema de los 10 mandamientos. También muchas gracias a la familia Gómez Gómez. Se comunicó con nosotros Liliana para mandarnos saludos y nos comenta que los temas son muy interesantes y nos pide que de manera especial los pongamos en sus oraciones. Claro que van a estar en nuestras oraciones y también se irán al viaje de Tierra Santa. Saludos también para Catalina Rivera Soto, Estrella y Carolina Ponce de parte de Noé Ponce. Bueno, les recuerdo que todo el material que regalamos aquí, tanto los libros, los CDs, los DVDs, las tarjetitas Saber Vivir, las pueden encontrar aquí en las instalaciones de Maravisión. Para si les interesa adquirir alguno y no son los ganadores de los premios que traemos el día de hoy, bueno, pueden venir a adquirirlos aquí. Y si no le queda muy bien venir a las instalaciones, bueno, pueden mandarnos un correo a sabervivir@maravision.com y puede solicitarnos el material y se lo hacemos llegar hasta su domicilio. Bueno, vamos con Julio y con Francisco para continuar con el tema de las emociones. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias. De verdad que es un gusto. Ya llegó Francisco manejando sus emociones y muy dispuesto a estar con nosotros, Francisco. Bueno, pues ya se dieron cuenta que por ahí clandestinamente me quise pasar, pero aquí me tomaron en la cámara rápidamente. Muy bien. A mi llegada. Bueno, vamos llegando. Vengo, como todos ustedes saben, mi hermano Pepe ahorita salió en estos días a Tierra Santa. Y como de costumbre, cuando yo me quedo, pues cubro sus clases que él de alguna manera da a lo largo de la semana, y hoy me tocó cubrirlo en alguna de las escuelas bíblicas y pues terminamos a la hora que empieza el programa. Entonces pues aquí estamos, vamos a sacarle el mayor de los provechos a este tema tan interesante. Estamos hablando de las emociones y la inteligencia, cómo es que estas dos nos deben de ayudar a elegir el bien y a evitar el mal. Excelente. Y estaba conversando acerca de la importancia de empezar a distinguir lo que son las emociones. Estas emociones primarias, cómo son una respuesta fisiológica. También esta respuesta fisiológica no puede ser por mucho tiempo, es furtiva, es rápida. ¿Por qué? Porque imagínense tener emociones todo el día, muy probablemente tuviéramos un problema muy fuerte a nivel físico, tal vez un infarto, una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque las emociones son rápidas, son furtivas. Después estas se van convirtiendo en un sentimiento que es perdurable, que es aceptado, que es por más tiempo. Y en ese sentido, ¿qué tanto a nivel bioquímico también sucede una serie de procesos que nosotros pues, no distinguimos? Al vivir alguna de las emociones que yo te nombraba, hay una serie de elementos en nuestro cerebro, sustancias que se empiezan a segregar por nuestro torrente sanguíneo, serotonina, endorfinas, oxitocina, vasopresinas y una serie de cosas que se empiezan a funcionar en nuestro torrente sanguíneo y empiezan a ser una serie de reacciones a nivel físico. Pero nosotros cuando nos emocionamos no decimos, quiero tener mi torrente sanguíneo, un neurotransmisor que se llama... No, eso funciona y funciona. Lo importante es qué hacemos con lo que sentimos, cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones con las que vivimos y compartimos con nuestra gente, con seres queridos, con personas que están en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y es ahí la importancia de utilizar la inteligencia, pero sabiendo qué tipo de emoción estoy compartiendo y viviendo para ponerla a favor y no en contra. Miren, ustedes que están en casa, vayan haciendo una pequeña pirámide. En la parte baja de la pirámide le vamos a poner emociones. Y emociones es lo que nos está compartiendo ahora Julio. Las emociones tienen que ver con tu aspecto fisiológico. O sea, se manifiestan en el cuerpo.
Cuando usted siente miedo, lo más probable es que sienta un hueco en el estómago. Es por las sustancias que se segregan. También algunos tendrán sudoración, algunos temblarán, algunos se ponen pálidos. Pero también sucede cuando tienes ira, otra emoción básica. Se manifiesta en el cuerpo, tu rostro es rígido, tenso. Cuando una persona se llena de odio, se le empieza a externar en su cara, se empieza a manifestar, y esto es bíblico. En el libro del Eclesiástico encontramos estas bellas palabras en el capítulo 19, versículo 29 y 30. Escuchemos con atención. Dice, por su aspecto se conoce al hombre. Estamos hablando ya partiendo de las emociones y nos vamos a ir refiriendo a otros aspectos importantes. Por su semblante se conoce al sensato. El modo de vestir, de reír y de caminar manifiestan lo que el hombre es. Ciertamente lo más básico son las emociones. Iremos haciendo crecer este pastel porque el siguiente bloque de esta pirámide o pastel que van a ir haciendo ustedes en casa se llama sentimientos. Primero son las emociones. Las emociones es la parte más básica, más ancestral del ser humano. Pero luego vienen los sentimientos. Quizás se pregunten qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento. Bueno, ya dijimos que la emoción tiene que ver con tu cuerpo, el sentimiento tiene que ver con tu mente. De hecho, yo podría definir los sentimientos como la conciencia que tenemos de las emociones. Esto es, tú empiezas a tomar conciencia de lo que te sucede en tu cuerpo y eso se empieza a llamar un sentimiento. Y obviamente si combinamos las emociones más básicas, podemos hacer todo un arcoíris de sentimientos. Desde los sentimientos que te generan dicha, felicidad, gozo y paz, como los sentimientos que te generan odio, rencor, envidia, lucha, agresión. Y en ese bagaje es que los seres humanos empezamos a distinguir a través de las manifestaciones más básicas hasta llegar a convertirse en sentimientos. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Hay que tener mucho cuidado cuáles son nuestros sentimientos más frecuentes. Porque los sentimientos te van a llevar a tus estados de ánimo. Y es por eso que el texto bíblico dice que por su aspecto se conoce al hombre. Una persona que está llena de remordimientos, se le nota en su rostro, amargura en su alma. Es que los sentimientos cuando estos no enaltecen ni edifican al hombre, lo destrozan. Y lo destrozan fisiológicamente hablando también, porque empieza a dañar su estado de salud. El ánimo es consecuencia de los sentimientos que tú tengas respecto a los acontecimientos externos, y eso lo recibes. Entonces, el segundo escalón, todavía no llegamos a la inteligencia. Si te fijas muy bien, están las emociones, en la parte más básica, luego vienen los sentimientos. Y los sentimientos definen tus emociones, Julio. Claro, que aquí yo también les mencionaba cómo las emociones nos pueden ayudar realmente. O sea, si lo vemos desde un plano empoderador, que nos ayuda, que nos da fuerza, vitalidad, energía, las emociones realmente las más básicas nos sirven todas. Todas absolutamente. Y pasan cosas en nuestro cuerpo que tenemos que empezar a reconocerlas para ir pasando de estos escalones y después inteligentemente utilizar a favor esos sentimientos y esas emociones. Pero ¿qué sucede? Imagínate tú dirás, oye, pero ¿cómo el miedo me va a servir? Claro que te sirve. Porque si no tuviéramos miedo, ese miedo vital, ese miedo que nos pone en alerta, ese miedo que nos dice cuidado, porque pones en peligro tu vida o en peligro la vida de los demás, pues ¿qué sería de lo que está sucediendo? ¿Sí? Ahora tú dirás, la tristeza, pues es que la tristeza es terrible. ¿Por qué podemos sentir tristeza? La tristeza la podemos sentir porque tenemos esta capacidad. Cuando hay una pérdida, una situación difícil en nuestra vida, esta tristeza, fíjate cómo la gente bajamos un tanto la energía y muchas veces tendemos a resguardarnos, a hacer una serie de conversaciones más pausadas, porque esto nos reencuadra
en lo que está sucediendo, en digerir esa tristeza, que no se convierta en un dolor, en una depresión. ¿Sí? ¿Qué sucede con la sorpresa? La sorpresa es básica, sí, pero también nos ayuda a algo, a que cuando nos sorprende algo, como los niños, tú ve a los niños se sorprenden y hacen una serie de expresiones que es para ubicar, para qué es lo que está sucediendo, para hacer un alto, se detienen. Ante la sorpresa nos detenemos, ¿sí? Pero también sucede en la ira también nos ayuda. ¿Por qué? Porque la ira, como emoción básica, nos ayuda a darnos esa fuerza para en un momento dado poder defender nuestros seres amados. En un momento dado podríamos defender nuestra vida misma. Entonces las emociones las podemos poner a favor siempre. Lo importante es ir escalando esas emociones para que no sean tan primitivas, porque cuánta gente cuando no reconoce su ira llega a cometer actos de barbarie, de poder asesinar a alguien, porque no pudo obtener algo a corto plazo, porque alguien lo ofendió, porque alguien le dijo algo y no pudo controlar esa ira, ¿sí? Y entonces se genera ya actos totalmente irracionales. Entonces, las emociones nos sirven todas. Y la manifestación de las emociones, claro que se ven clarito en el funcionamiento de nuestra sangre. Aquí, muy brevemente. Cuando tienes miedo, hay gente que dice, se puso blanco del miedo. Se puso blanco porque baja la sangre hacia extremidades inferiores para poder correr en un momento dado, ¿sí? Cuando tenemos sorpresa, abrimos los ojos, la sangre se genera en los ojos para poder enfocar muy bien esta parte. Y en cada uno la sangre funciona. En la ira, la sangre funciona más hacia los brazos, para en un momento dado defendernos, ¿sí? Entonces, las emociones son muy importantes. En el amor se concentran en la cara. Cuando tú dices, es que esa persona está enamorada, ve qué rojo se puso, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre está en nuestra cara, en nuestro cerebro, ¿sí? Para que esas sustancias estén funcionando más rápidamente. Y entonces, hasta hay gente que dice, está enamorado porque no se enferma, no quiere comer. O sea, perdemos como una manera de la enfermedad, de la molestia. Nada vemos mal, ¿sí? O sea, todas las emociones nos pueden ayudar siempre y cuando las pongamos a favor. Sí, entonces las emociones, ya lo dice Julio y muy acertadamente, no son buenas ni malas. Ahí están. Los sentimientos pueden ser convenientes o no convenientes. Ahí ya empezamos a tener un discernimiento. Lo decía bien Julio, la ira traducida en coraje, ejercitada a través de la virtud de la fortaleza, te lleva a la consecución de grandes objetivos en tu vida, a no renunciar a aquellos propósitos y anhelos legítimos que tienes. Para eso sirve, bien canalizada. Pero si la ira la traducimos en venganza, que ya es un sentimiento no conveniente de venganza, entonces va a empezar a envenenar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. La pirámide sigue creciendo, viene emociones, sentimientos, y arriba de los sentimientos está la inteligencia. Para que gobierne tanto tus sentimientos como tus emociones. Es el eje rector. La inteligencia es la que va a tener la capacidad de discernir entre lo conveniente y lo no conveniente. Porque esto viene plasmado aquí en un texto bíblico muy claro. Capítulo 15 del libro de Eclesiástico, versículo 17. Ante el hombre están vida y muerte. Lo que él quiera, se le dará. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia podemos elegir entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo no conveniente, entre la vida y la muerte. Y eso lo hacemos a través de un ejercicio que tiene nuestro razonamiento. Entonces la inteligencia debe de gobernar a los sentimientos y obviamente a las emociones, porque si no seríamos seres reactivos. Ante una necesidad reaccionaríamos. Imagina que a través de las emociones vienen los impulsos. Imagina que sientes hambre y tienes el deseo de comer. Si no gobernamos ese impulso básico a través de un razonamiento, pues le arrebatamos la comida al primero que nos encontremos.
Entonces, los sentimientos y las emociones deben de estar gobernados por la inteligencia. Quédate con nosotros, vamos a ir a un breve corte, y regresando vamos a dar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender la importancia de ejercitar nuestra inteligencia para gobernar nuestras emociones. Volvemos en breve. Gracias por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir con el tema de las emociones e inteligencia. Muchas gracias a Gloria Andrade de Guadalajara, que felicita a todos en el programa y dice que cuando tiene miedo se bloquea, que qué puede hacer en esa situación. Abigail Ponce de Zapopan dice que le gusta mucho cómo explica Julio y que es muy simpático, que nunca cambia. José Rodarte de Tamaulipas envía sus condolencias para Julio y a toda su familia, sus mejores deseos y que con fe confiamos que ya está con Dios. Asira Toledo González de Guatemala felicita al panel y le da las condolencias por la pérdida de la abuelita de Julio también. Muchas gracias a Asira, que te comunicaste con nosotros desde Guatemala. Sabemos que hiciste un gran esfuerzo de ser insistente para que tu llamada llegara a entrar. Teresa Blanco de Zapopan felicita a todos en el panel y al programa. Dice que como siempre le ayuda para aprender y que Dios los siga bendiciendo. Javier García de Zapopan felicita a todos en el programa y pide oración por su hermano Antonio. María Guadalupe de Rayo de Guadalajara también felicita a todos en el programa y le dice a Francisco que no importa que no haya llegado tarde, que aún así el programa le sigue gustando mucho con los temas que se dan. Marta Martín del Campo de Guadalajara felicita a todos en el programa también y pide oración por su familia. Y bueno, muchas gracias a todos los que se comunican. Les recuerdo que sus llamadas hacen este programa, sus llamadas hacen el canal de Maravisión. Gracias a sus donativos, también a los que son bienhechores, pues este canal puede llegar a sus hogares y esperamos que así lo siga yendo. Así que yo le invito a que se comunique con nosotros para que este proyecto tan grande de Maravisión nunca se termine. Y también lo invito a que sea bienhechor de Maravisión. Esto lo puede hacer comunicándose a lo que es el correo bienhechores@maravision.com si usted desea ser bienhechor y que este canal pueda seguir de pie por muchos años. Vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos abordando el tema de las emociones y la inteligencia y hemos visto en bloques anteriores, la parte más básica son las emociones, y luego le vienen los sentimientos y luego viene la inteligencia. En la inteligencia podríamos sacar, así a manera de explicar y hacerlo más gráfico, lo que se le llama inteligencia racional e inteligencia emocional. De hecho, de aquí parte la inteligencia emocional, parte de identificar y reconocer cuál es tu emoción y lo que comentaba Julio Márquez, para aprovecharla a tu favor. Eso es así a grandes rasgos lo que se le conoce como inteligencia emocional, reconocer tus emociones, aceptarlas, quererlas y ponerlas a trabajar en tu beneficio y en beneficio de los que a ti te rodean. Esa es la inteligencia emocional, Julio. Sí, que de hecho la inteligencia viene de una palabra en latín que se llama intelligere. Intelligere quiere decir decidir o elegir. O sea, al hablar de la inteligencia, de alguna manera estoy eligiendo algo. Lo importante aquí es que la inteligencia es un cúmulo de conocimiento puesto a favor, porque lo elijo, ¿sí? O sea, cuando no es inteligente, cuando no sabe qué peligro, qué sucede, la inteligencia se usa no como mucha gente piensa. Es que es inteligente porque ha estudiado muchos libros, porque estudió la escuela, licenciatura y quién sabe qué tantas cosas ha estudiado. Inteligente es aquella persona que empieza a resolver sus situaciones de conflicto, sus situaciones problemáticas, los retos que nos pone la vida misma. Una persona inteligente es aquella que resuelve, elige y que resuelve. Porque ¿cuántas personas conocemos con grandes capacidades intelectuales, ¿sí?, en donde ha estudiado, ha podido aprender y se ha documentado, pero no sabe resolver ciertas cosas? Hay gente que es tan intelectual que les pones otro tipo de retos, aunque parezcan muy pequeños, y no saben resolver.
porque están tan encerrados en su mundo, en la parte que han venido estudiando, que lo demás es muy difícil de resolver. Ahora, lo importante aquí es cómo voy a elegir qué tipo de emoción, qué tipo de sentimiento lo voy a poner a favor, porque ahí también ya estoy hablando de inteligencia emocional. Lo primero es reconocer. Si tú no reconoces tus emociones, es muy difícil. Y lo que sucede es que nos han engañado, Francisco. Nos han engañado en muchos países a no reconocer nuestras emociones. A cállate, no expreses. Tú no tienes que llorar, no tienes que expresar cuando estás enojado. O sea, esta parte ha sido también una serie de ideas culturales que se han venido fomentando, que yo creo que estamos en un muy buen momento para empezar a aceptar y empezar a hacer algo a favor y no en contra. Sí, por supuesto. Y vamos a leer un texto bíblico que nos pone precisamente en el contexto de la inteligencia emocional y saber cuáles son esos impulsos que tenemos que dominar y cuáles son esos impulsos que conviene aprovechar a favor. En el libro de Eclesiástico hay que recordar que estos libros, todos estos libros a los que nos estamos refiriendo, son libros que tienen que ver con la sabiduría, son libros sapiensales dentro de las Sagradas Escrituras, pero que se refieren a una sabiduría práctica para saber vivir. Sabiduría práctica que nos ayuda a vivir mejor. De hecho, de ahí sacamos el nombre del programa, Saber Vivir. ¿Y cómo vamos a aprender a saber vivir? Bueno, a través de las recomendaciones y consejos prácticos que encontramos en estos libros de la sabiduría. Uno de ellos es el libro del Eclesiástico que estamos refiriendo el día de hoy. En el capítulo 6, versículo 4, versículo 2 en adelante, dice respecto a cómo a través de la inteligencia emocional y racional es que debemos de dominar nuestros impulsos pasionales. El texto bíblico dice así: no te entregues a los excesos de la pasión, no sea que te destroce como un toro. Imagínate cómo asocia el autor de este libro esas emociones desbocadas cuando no tienes control sobre ellas. Es como si un toro desbocado llegara contra ti. Eso sucede cuando no tenemos dominio propio, dominio de nuestras emociones. Y una manera de no tener dominio sobre nuestras emociones es no saber reconocerlas. ¿Cuántas veces no nos ha tocado escuchar a personas que están pasando por una profunda tristeza y les preguntas que qué tienes? Ellos te pueden decir: estoy muy molesto, estoy muy enojado, cuando en realidad lo que sienten es tristeza, o a la inversa. O peor, no dice nada. O nada, o no me sucede nada. Estoy bien. Y de pronto te están diciendo estoy bien y la lágrima empieza a brotar por sus ojos. ¿Qué ha pasado? No saben expresar lo que está sucediendo con ellos y tratan de ocultarlo. Pero las emociones no controladas se convierten en pasiones desbordadas que pueden ir contra ti como un toro desbocado. Claro, y lo vemos en reacciones tan terribles. Hay tantas cosas que vemos que parecen sencillas. Hay tanta gente que en el día a día está viviendo emociones desbocadas y no las reconoce, y entonces se mete en muchos problemas, no solamente con lo que hace, sino con lo que dice, ¿sí? Vemos un ejemplo muy sencillo, muy coloquial, muy sencillo. Una familia, mamá, papá, están a punto de llevar a los hijos a la escuela en la mañana, empieza a hacérseles tarde, está difícil ya los tiempos, y uno de los niños tira el licuado, tira la bebida, se mancha el uniforme. ¿Y qué sucede? Que la mamá o el papá puede explotar y no maneja sus emociones, y entonces una ira no controlada puede llegar a ofender, a criticar, a golpear, A destruirlo. destruir parte de su momento, de su vida. Eres un tonto, no sirves para nada, ve nomás, eres un idiota, no haces las cosas bien, no vamos a llegar por tu culpa. Señores, tenemos que empezar a enfocar que nuestras emociones también tienen que ir dirigidas con inteligencia para ir por los hechos, no por las personas. Hijo, por favor, te pido más atención. Tiraste el licuado y esto nos puede hacer llegar tarde. Por favor, te pido que para la próxima vez pongas más atención. Es muy diferente. No voy por la persona, voy por el hecho. Y esta es parte de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué tantas cosas? El papá o la mamá no reaccionó así por eso. Es por el cúmulo de situaciones que trae en su vida.
porque no has sabido expresar, no has sabido encontrar las herramientas necesarias para salir de esos estados afectivos, emocionales. Y cuando empezamos a acumular esas emociones, empezamos a hacer como una olla express que en su momento estallará. Y esa olla express lastima, quema, lesiona, ensucia a muchas personas. Sí, deja de ser asertiva. Y precisamente, hablando de la asertividad, en las tarjetitas que hemos diseñado aquí en el programa Saber Vivir, hay una tarjetita que hemos diseñado que se llama 5 reglas básicas de la asertividad. La asertividad tiene que ver con la inteligencia emocional. Totalmente. Voy a leer las 5 reglas básicas de la asertividad. Primero, hable en primera persona. Yo pienso, yo creo, yo siento, a mí me parece. Segundo, cuide la forma. En la asertividad, la forma es fondo. No solamente basta tener la razón, sino tener razones para decir las cosas de la mejor manera. Número 3, provoque el momento oportuno. Una persona asertiva, con inteligencia emocional, sabe discernir cuándo es el momento más oportuno para callar y cuándo es el momento oportuno para hablar. El imprudente confunde los tiempos. Número 4, diga las palabras correctas. Asuma la responsabilidad de lo que dice y hace. Evite las palabras tú nunca, tú siempre, te lo dije, eres un tonto. Esas palabras no dan vida. Y número 5, el cuerpo comunica. Hay que cuidar las formas verbales y no verbales, que éstas sean congruentes con el mensaje que quieres transmitir. 5 reglitas básicas para ser asertivos. Y eso tiene que ver con el tercer nivel que se llama inteligencia, y estamos hablando ahora de la inteligencia emocional. Se tenía hasta hace tiempo bien estudiado el cerebro y se decía que la parte del hemisferio derecho era la parte creativa, emocional, y la parte del hemisferio izquierdo era la parte racional, pero en estudios recientes han descubierto que en realidad se activan los 2 hemisferios ante una situación y una emoción. Aunque ciertamente la parte más emotiva está del lado derecho, también la parte racional interviene en la emotividad y eso se llama asertividad. Hay que activar los 2 hemisferios para decir las palabras correctas de la manera correcta y en el momento más oportuno. Ahí nada más le añadiría algo que me parece fundamental. La petición que vas a hacer. Porque, por supuesto, la asertividad es algo que puede escucharse muy sencillo, pero realmente en la práctica no lo es tanto. Momento adecuado, de la manera adecuada, sí, de la forma adecuada, sí, pero fíjate, la petición, ¿qué es lo que quieres? Sí, qué importante. Porque si no, muchas veces nos quedamos en, bueno, es que no me parece, mira el momento, estoy buscando, sí, te digo las cosas, lo que siento, sí, la emoción que estoy viviendo, pero ¿qué quiero? Por favor, te pido, sí, que seas más tranquilo conmigo. Te pido, por favor, que me expliques mejor las cosas. Te pido, por favor, que llegues más temprano. Porque esto me sorprende, porque esto me entristece, porque esto me enoja. Pero la petición es muy importante. Entonces, aquí empezamos a hablar ya de la inteligencia y de las emociones puestas a favor con la asertividad. Sí, y cuando empezamos a agarrar el orden correcto, vamos a ir aprovechando todo lo que de manera natural como personas tenemos para tener éxito en todos los proyectos que emprendamos. Siguiendo con esta estructura, dijimos primer nivel emociones, segundo nivel sentimientos, tercer nivel inteligencia y vamos a pasar al cuarto nivel. Cuarto nivel son virtudes. Las virtudes deben de gobernar a tu inteligencia. En otras palabras, debemos de educar nuestra inteligencia a través de virtudes que nos ayuden a hacer el bien, a evitar el mal, y que estas virtudes alimenten a la voluntad en la búsqueda del bien, de lo bueno, lo bello, lo trascendente, lo esencial, y que también nos ayuden a distinguir lo que no es esencial para nuestra vida. ¿Por cuáles virtudes debemos de empezar? De hecho, es una exhortación de Benedicto XVI en este año de la fe.
Dice, ahí en nuestros hogares volvamos a poner de moda las virtudes. Y empecemos por las 4 virtudes cardinales. 4 virtudes que nos ayudan a educar a nuestra inteligencia para tener un discernimiento claro y certero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo bueno, a lo noble, a lo justo, para optar por el bien y evitar el mal. ¿Cuáles son estas 4 virtudes cardinales? Muy sencillas. La primera virtud se llama prudencia. Es la primera virtud cardinal, prudencia. ¿Qué es lo contrario a la prudencia? La imprudencia. Y una persona imprudente es aquella que se deja gobernar por sus emociones. Lo que siente dice, en lugar de pensar lo que va a decir, simplemente lo dice. Y luego se justifica diciendo, es que yo soy muy sincero, cuando en realidad eres un imprudente. Porque si tú estás agrediendo, ofendiendo, lastimando con tus palabras y estás tratando de encubrirlo con una etiqueta de sinceridad, pues no estás ejercitándote en las virtudes. La siguiente virtud se llama la templanza. Es el dominio de los impulsos sexuales, de los impulsos de placer. Es la moderación sobre todos los bienes. Cuando guardamos el equilibrio de todos los placeres favorecen a la persona. Desde los más elementales como el placer de comer, cuando nos excedemos se llama gula. El placer en la sexualidad también es benéfico, pero cuando brincamos la línea de los placeres saludables dentro del terreno de la sexualidad, podemos caer en la perversión. Los placeres en el dormir, que también es un placer descansar, dormir, cuando nos excedemos, podemos caer en una persona ociosa, improductiva, personas que no producen, y podemos llegar a la mediocridad. Entonces la templanza nos ayuda como virtud y ahí en nuestra familia debemos de fomentarla. Otra virtud cardinal se llama la fortaleza, que la fortaleza gobierna los impulsos de ira, como comentaba Julio al principio, pero los canaliza para conquistar el bien arduo. Debemos de fomentarla en nuestros hijos poniéndoles disciplina, dejándoles algún quehacer y de alguna manera disciplinarlos a que lo hagan, tengan ganas de hacerlo o no. Hoy los padres les da mucho miedo ponerles condiciones a los hijos porque puede sufrir, pobrecito. No, es una virtud. Los niños también necesitan ser formados allí en el hogar. Es más, lo necesitan y luego lo agradecen. La fortaleza les va a ayudar a ellos a levantarse de las caídas y los desafíos y los reveses de pronto de la vida. Una persona sin esa virtud fácilmente renuncia. Y son de las personas que inician muchas cosas y no culminan ninguna, porque no se han ejercitado en la virtud de la fortaleza. Y la cuarta virtud es la virtud de la justicia. Ahí tenemos las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Y de ahí se van a derivar una gran cantidad de virtudes como regalo adicional por ejercitarnos en esas 4 virtudes. Esas virtudes educan a nuestra conciencia para tener un discernimiento claro ante los retos y desafíos de la vida. Y que si no las ejercitamos, mucha gente vive en el día a día esa falta de virtud. Y empieza a tener reacciones tan temerarias, tan difíciles, que se nota. Esto hay gente que hoy en día la vemos en un estado emocional, en un estado complicado desde su cuerpo. Tú lo mencionabas en el texto bíblico, ¿sí? Cómo se notan ciertas cosas. Hay gente que se ve, por lo menos es lo que se ve, en amargura, una tristeza profunda. Hay reacciones en nuestro lenguaje que es muy claro. Una persona triste arrastra los pies, la voz es tenue, baja o el volumen, ¿sí? Pero una persona con mucha ira está exacerbado,
grita, eufórico, ¿sí? No se detiene ante nada, ¿sí? Entonces, esto se ve porque no hemos estado en contacto con estas virtudes, que la virtud no es otra cosa más que una serie de hábitos en repetición, 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 y que tengan ese bien común, ese bien personal, ¿sí? Entonces, cuando no ejercitamos nuestras virtudes, podemos estar muy en ese borderline, en esa línea delgada de pasar a emociones que más bien esas emociones van a controlar mi vida y yo no las voy a controlar a ellas, ¿sí? De arriba hasta abajo. Y muchas veces vemos tantos casos. ¿Cómo es posible que haya un adolescente que apenas está conociendo lo que es la vida y ya se la quiere quitar? ¿Cómo es posible ver una persona que entra a un lugar y quiere asesinar y asesina a varias personas? ¿Cómo es posible ver una madre que golpea a su hijo? O sea, hay cosas que ahorita de verdad superan la ficción, superan al cine, superan a las novelas, la realidad lo supera. Pero es porque no estamos fortaleciendo esa capacidad que tenemos, tanto en virtudes, inteligencia, en aceptar nuestros sentimientos y en vivir nuestras emociones a favor. Sí, fíjate qué interesante que cuando no educamos a nuestra conciencia, caemos en la cultura relativista que hoy en día se promueve por todos lados. El relativismo parte de la creencia de que nada es bueno ni malo, sino todo depende de los gustos y preferencias de cada persona. ¿Qué ha pasado? Que hemos apagado la voz de la conciencia, hemos dejado de ejercitarla a través de las virtudes, pero el relativismo encierra su propia trampa, porque cuando caes en sus garras de aquello aparentemente bueno, inmediatamente vas a cosechar las consecuencias de tus actos. Y es que la naturaleza no se equivoca y las leyes puestas por Dios tienen una consecuencia. Y fueron puestas estas leyes como código de conducta para que tú y yo seamos felices, no para ser castigados. Al contrario, Dios te da la guía, es como que si te da un mapa para llegar a un gran tesoro y te dice, vete por este camino y llegarás al tesoro que estás buscando. Y tú, de manera poco inteligente, dices, no, yo me voy a guiar por mis propios instintos para llegar al tesoro que estoy buscando. Entonces, te vas a encontrar muchas cosas que no son de Dios. De hecho, hay un refrán que me gusta mucho que dice, quien desconoce a Dios o quien no conoce a Dios, en cualquier lugar se hinca. Ante cualquier cosa le rinde tributo. Va a caer en el relativismo. Debemos de educar nuestra conciencia independientemente de la edad en la que estemos. Hoy acabo de la clase que fui a suplir a Pepe, con gran admiración honré a una persona que está recibiendo clases y este señor está por llegar a los 70 años y está entusiasmado como un joven recibiendo clases de Biblia. Y estábamos abordando este tema que el día de hoy estamos compartiendo contigo. Y él dice, yo sigo educando mi conciencia. Esta persona es un doctor extraordinario. Se sigue ejercitando. Antes de irme a corte, quiero mandar un saludo y también honrar a una persona que admiro y estimo y quiero. Es Arturo González y también a su esposa Florina. Quiero decirles que los admiro y les mando un fuerte abrazo, que sigan siendo ejemplo de virtudes para sus hijos y ahora para sus nietos. Quédese con nosotros y regresamos después de este breve corte. Gracias por continuar con nosotros en este programa Saber Vivir. Tenemos muchas llamadas y demasiados correos también. Llamadas como María Teresa de Morelos, que felicita a todos en el programa. Dice que Paco y Julio son formidables. Evelia Díaz de Hermosillo, Sonora, felicita el programa y dice que no se lo pierde. Lourdes Bretón de Puebla felicita a Paco por sus enseñanzas y por su tiempo que comparte y pide bendiciones para sus familias y los felicita a todos en el programa. Muchas gracias. Dolores González de Zacatecas felicita a todos en el programa y saluda a la familia González. Ernestina Contreras de Atotonilco el Alto felicita a todos en el programa y pide oración por la abuelita de Julio y pide oración por su familia también. Elizabeth Sandoval de Monterrey, ella nos comparte, dice, no sé expresar mis sentimientos, me callo muchas cosas y no sé cómo abrirme a los demás que me recomiendan.
Elizabeth Sandoval de Monterrey felicita a todos en el programa y pide oración por su conversión. Tenemos un correo de una persona que nos comparte. Dice: gracias por el tema de hoy, es muy interesante. Desde hace 4 años padezco depresión. Ya he intentado todo y no he podido progresar. Mi matrimonio no está bien, no tengo salud y por lo tanto no tengo hijos. No tengo trabajo, no tengo ningún interés en vivir. En alguna ocasión tomé medicamento psiquiátrico y me ayudó, pero mi marido solo se burlaba de mí. Ya no soy autosuficiente, tengo muchos miedos y mi fe ha caído. No sé qué más hacer. Les pido, por favor, oren por mí y también me gustaría participar para el sorteo. Y gracias nuevamente por tomarme en sus oraciones. Esto nos comparte esta personita, muchísimas gracias. Vamos con Francisco, con Julio, para ver qué nos dice. Sí, bueno, en esta última pregunta, esta llamada, esta consideración que nos dice, de verdad que es importante porque habrá muchas personas que están en esta situación, viviendo algo parecido. Y aquí ya habla de algo que escucho, por lo menos lo escucho como una depresión profunda. Lo importante aquí es que ya puede ser multidisciplinario lo que tiene que empezar a hacer. Se tiene que acercar mucho más a alguien que tenga la capacidad de llevarlo a un plano de oración, de fe, que dice que le está perdiendo, pero tiene que ir, ¿sí?, por alguien, ella, en busca de alguien. A una persona que sea un profesional de la psicología, por supuesto ya con algún medicamento para empezar a poder salir de ese estado profundo de depresión y empezar a hacer muchas cosas. La situación aquí, tú que me estás escuchando, es que es tu elección. Tú tienes que decidir hacerlo. Porque cada vez te estás metiendo más a una conversación, a una idea de que está difícil, de que no se puede, de que ya no tienes, de lo que no tienes. Tienes que empezar a declarar lo que quieres, pero tiene que ser multidisciplinario. Ya aquí no bastar solamente una persona, un especialista, tienen que empezar a ser multidisciplinario. Sí, aquí la invitación y tomando el texto bíblico, quizá muchas personas que nos ven estén en una situación similar a la de la persona que tuvo la bondad de mandarnos este correo. Yo te digo, ponte en camino. Haz lo que a ti te toca hacer y eso se llama fe humana. Es ponerte en camino. Oye, que voy a recibir burlas, no tienes por qué andarles contando a medio mundo lo que tú estás haciendo. Hazlo en silencio si eso te afecta. Pero no porque recibes críticas incluso de tu esposo, tú dejes de atenderte. Tú ponte en camino, levántate, ponte en camino. A partir de mañana toma acciones concretas. Acércate a Dios. Acércate a un sacerdote que fortalezca tu espíritu, a un psiquiatra que tenga la capacidad de medicarte y, como dice Julio, a un psicólogo para que te dé ayuda y acompañamiento en este proceso. Y yo he visto muchas personas que salen adelante fortalecidas, pero pues tienen que dar el primer paso, no tener miedo, porque hay que recordar que el miedo es una emoción básica y cuando tú le das el poder de tu vida a las emociones básicas, estas agarran la ruta equivocada. Ya lo hemos platicado en múltiples programas que la fe y el miedo son muy parecidos. Los dos parten de que algo está por suceder. El miedo predice lo peor. La fe predice lo mejor. Cuando tú te dejas gobernar por el miedo irracional, por eso se llama miedo irracional, porque sofoca tu inteligencia, te quita el discernimiento y el razonamiento. A otras preguntas que hacen, quiero fundamentar mi comentario en otro texto bíblico. Hay que recordar y quiero invitarte a que abras tu Biblia. Aquí encontrarás los consejos de sabiduría práctica para tu vida ordinaria. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 4, encontramos estas palabras de sabiduría. Hijo, ten en cuenta las circunstancias. Te habla del razonamiento, de que tengas un discernimiento y huye del mal. Fíjate qué recomendaciones tan prácticas. Huye del mal. Huye de una condición de pecado. No te expongas de más. Huye de las malas personas. Huye de las malas influencias. Retírate. Y es una retirada física.
no sea que tengas que avergonzarte después de ti mismo. No calles cuando tengas que hablar. Eso habla de asertividad. Pues en la palabra se demuestra la sabiduría. Y aquí algo bien importante, muy, muy importante. No te avergüences de confesar tus pecados, ni te esfuerces por ir contra corriente. En otras palabras, yo no sé hace cuánto tiempo que no vas a confesarte, porque te da pena, porque tus pecados son los mismos de siempre, porque llevas muchos años sin confesarte, ¿qué me van a decir? O porque siempre te equivocas en lo mismo y la vergüenza crece, pero la vergüenza es un impedimento, es una emoción llevada a un sentimiento sustentada en un prejuicio. Entonces tú empiezas a hacerte ideas y eso te va a empezar a imposibilitar. Como decía el texto, yo me quedo a veces por el miedo paralizado o paralizada. No sé qué decir. Bueno, aquí lo primero dice, no te avergüences de confesar tus pecados. Ve al confesionario. Más adelante dice, no tardes en convertirte al Señor. No lo dejes de un día para otro. Aquí entiende perfectamente el autor de este texto bíblico, sabe la importancia de estar cerca de Dios para enfrentar los desafíos de la vida. Con esto no quiere decir que se acaban tus problemas. Lo que dice el texto bíblico es que hay un abismo de diferencia. Enfrentar tus problemas con Dios o enfrentarlos sin Él marca un abismo de diferencia. El texto bíblico te invita a que hagas lo que te toca hacer a ti, que te pongas en camino, que no dejes un día para otro de convertirte a Dios. Así en la circunstancia en la que te encuentres, a pesar de las equivocaciones que has tenido, de los errores que has cometido, porque has dejado que tus emociones gobiernen tus acciones. Si haces un poquito de memoria y revisas aquellos momentos en los que has cometido errores, en los que has dañado a otros, te has equivocado y te has arrepentido, te vas a dar cuenta que en la gran mayoría, por no decir en todos esos casos, son tus emociones traducidas en pasiones y deseos los que han tomado el control de tu vida. Deseo desmedido de poder, de placer, de tener y de prestigio desvirtúan las acciones del ser humano. Revisa a conciencia en dónde te has equivocado y vas a caer en la cuenta de que ha sido consecuencia de tus emociones y tus pasiones no gobernadas por una inteligencia educada para discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Ahora, yo creo que también mucha gente está preguntando, ¿yo cómo estaré viviendo? ¿Inteligentemente mis emociones? ¿Cómo? Aquí hay varias preguntas que yo quiero hacer y estuve buscando para que fueran muy sencillas, pero sería, ¿tienes conciencia de cuáles son tus emociones? O sea, sí sabes, te das cuenta, conciencia de que estoy enojado, estoy triste, tengo ira, estoy sorprendido. ¿Tienes conciencia de tus emociones? Esa sería una. Otra es, ¿qué tanto las expresas? Tú le dices a la persona que amas, mamá, te amo, te quiero. A tu hijo, o eres de las clásicos o clásicas que dice, es que ya lo sabe, ¿ya para qué? Sí, ay, no, ya para qué le aviso, ya para qué le digo. Sí, ya de todas maneras se da cuenta, ya son tantos años. O también, ¿para qué me reivindico? Si yo ya eché a perder, ya no tiene remedio. ¿Para qué? Sí, ya lo dejo así, ¿no? También, ¿qué tanto grado de tomar decisiones contundentes estás teniendo? Porque esto habla de seguridad, de confianza, de que tienes la capacidad en tu autoestima de ser, sí, de ir más allá. Pero también, ¿qué tanto es tu actitud ante los demás? ¿Puedes realmente relacionarte con personas que, aunque no tengan tu manera de pensar o se asemejen a tu forma de ser, puedes relacionarte, puedes conversar, puedes entablar una plática con ellos? ¿O eres el clásico que dice, no, es que no es de mi estrato social, yo me voy de aquí?
No, es una persona que no, yo la veo que es muy, muy diferente a mí, yo no voy. ¿Qué tanto está sucediendo esto? Pero también qué tanto es la capacidad de escuchar. ¿Qué tanto te estás escuchando a ti mismo y estás escuchando a los demás? ¿Qué tanto es tu aptitud? ¿Sí? Utilizas tus cualidades y tus habilidades para desarrollarte en lo que eres apto, bueno, ¿sí? En lo que has descubierto para ti como importante. Y por último, ¿qué tanto eres alegre? ¿Qué tanto estás contento día a día? Hay gente que parece que todo el día están oliendo algo mal, ¿no? Ceño fruncido, con molestia, con enfado. Por lo menos es lo que se ve. Que lo más básico, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? ¿Por qué? ¿Yo qué? ¿Sí? Hay gente que está molesta con su vida. Pero no hay malas personas. Yo creo que habemos personas equivocadas. Y desde ahí, desde esta premisa, yo creo que podemos hacer algo. Cuando empezamos a cuestionarnos, podemos obtener respuestas y esas respuestas pueden ser en un inicio dolorosas, pero son el principio para hacer cosas diferentes. Por supuesto, y vamos a revisar otro texto bíblico, pero esto lo vamos a hacer después de este breve corte, pero antes de irnos también quiero saludar a Jesús Puga, un fotógrafo profesional extraordinario que no se pierde nuestros programas. Un abrazo para ti y para tu esposa. Quédense con nosotros, regresamos en breve. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Gracias a todas las personas que se comunican, como Paulina Villafana de Tamaulipas, María Alejandra Bernal de Toluca, Hilaria Charles de Monterrey, Raquel González de California. Muchas gracias, Raquel, que se comunicó desde California. También sabemos que, bueno, al ser tantas llamadas, igual todas las personas que alcanzan a entrar sus llamadas, pues sabemos que son insistentes. Y por eso alcanza a entrar su llamada. Pues a todos les agradecemos que se comuniquen con nosotros. María Elena Martín de Ocotlán, a Miguel Vázquez de México, María Dolores Gutiérrez de Michoacán, José Antonio Moreno de Guadalajara, Evelia Hija de Guadalajara, Rosa Ortega de Zapopan, María Elena Aguirre de Guadalajara, Patrocinio Jiménez, que está su llamada, que nunca nos falla. Muchísimas gracias, Patrocinio, igual que su esposo. Gloria Andrade de Guadalajara, Guadalupe Barajas de Tonalá, María de Jesús Miramontes de Zapopan. Y bueno, también muchos correos que nos han estado llegando, que posteriormente, bueno, se los estaremos contestando, como de Roberto Zárate, Nena Cervantes, Alex Gómez, Erika Valencia, Lucía Zúñiga, Laura Fernández, Hugo Montenegro, Julia Donato, María Isabel Gómez y muchísimos más. La verdad se los agradecemos tanto que se comuniquen con nosotros. La verdad, pues ustedes hacen nuestro programa. Vamos con Francisco y con Julio para ya concluir con el tema. Bueno, estamos llegando, íbamos explicando cada una de las barras que iban formando una pirámide. Primero están las emociones, después los sentimientos. Arriba de los sentimientos está la inteligencia racional y emocional. Arriba de la inteligencia están las virtudes. Por arriba de las virtudes están las leyes inscritas por Dios en el corazón de los hombres y que fueron dejadas a Moisés en unas tablas. Y estos son los 10 mandamientos. Quiero preguntarte a ti, ¿te sabes los 10 mandamientos? Que esos deben de ser el eje rector de tus acciones. 10 mandamientos que están por arriba de las virtudes, porque los mandamientos son guías, son una ley, una guía práctica que nos lleva a la felicidad y a la eternidad. Y por arriba de los mandamientos están las virtudes teologales, y en este caso, para gobernar nuestras decisiones, está la fe. La fe no está enemistada ni con la razón, ni con las emociones, ni con la inteligencia, ni con los sentimientos, sino todo lo contrario. La fe, cuando es aprovechada toda la pirámide, la fe es la que guía nuestras acciones y nuestras decisiones en la vida. Así es que seamos hombres y mujeres de fe. Y ya hemos explicado en otros programas que la fe tiene una parte divina porque es una virtud teologal, es un don gratuito que viene de Dios, pero tiene una parte humana, que es la parte racional de la fe. Y la fe humana es la que nos toca a nosotros ejercitar, porque pretender llegar a través de nuestros actos humanos a una fe divina es imposible. A nosotros nos toca hacer actos humanos
Y Dios es quien tiende la mano al hombre para llevarlo a una fe divina, a una fe teologal. La fe humana es la que nos dicta ponernos en camino, hacer lo que nos toca hacer para provocar que las cosas sucedan. Julio, estamos por concluir el tema. Quiero dos cosas. Una, ha habido personas que me han visto, me han preguntado cuál sería nuestro próximo evento. Yo creo que sería muy importante, Francisco, y lo vamos a poner ahí para la gente. El evento en vivo sería a través de este tema, que yo creo que es parte primordial para poder trabajar todo lo que viene en lo posterior. Entonces, estén muy pendientes, pónganse en contacto con Paulina por correo electrónico, porque nuestro próximo evento de Francisco y mío será a partir de este tema y de otros que estaremos desarrollando para ustedes, pero sí va a ser fundamental que el siguiente podamos trabajarlo en esto. Ha habido mucha gente que me lo ha preguntado. Y para ir concluyendo con algunas cosas sería también saber que las emociones y la inteligencia nos van a ayudar a ser más aptos para vivir la vida que nos toca vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa ahorita ya tanto cuántos años tienes, cuántos libros has leído, si estudiaste o no. Lo importante es que todo esto que hemos hablado el día de hoy lo pongas a favor en tu vida para amar, para ayudar, para estar en contacto con la gente que más quieres. No estar distante. Tenemos esta capacidad de poder comunicarnos y en base a las emociones, a los sentimientos, a nuestra inteligencia, a poner a favor y en acción nuestras virtudes, en tener en cuenta estos mandamientos y estas creencias que están ahí, listas para poner en acción. Y sobre todo la fe, esa fe en acción, podemos hacer de nuestra vida una obra maravillosa. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con Pau para dar los regalos y dar las conclusiones antes de irnos. Voy a rifar primero el libro de No tengas miedo de Francisco González. Este se lo lleva Patrocinio Jiménez. Muchísimas felicidades. Ahora el CD de Julio de Riesgos Evaluados se lo lleva Marta Limón. El rosario se lo lleva Alejandra Padilla. Una de las tarjetitas se la lleva Claudia Carmona Chávez. Y la otra tarjetita de los 10 mandamientos se lo lleva María Elena Aguirre. Muchas felicidades a todos los ganadores. Vamos a las conclusiones con Francisco y con Julio. Muy bien, bueno, pues estamos llegando prácticamente al final del programa. Julio, en una síntesis, un mensaje que quieras dejar al final. Que yo creo que lo más interesante va a ser que pongas y ejercites tu asertividad también ya a funcionar. Busca los momentos adecuados, expresa lo que sientes, busca la manera de cómo lo estás diciendo y pide y haz solicitudes muy específicas. Cuando empezamos a tener esta capacidad, muchas cosas se arreglan, porque entonces ya no dejamos ahí los cabos sueltos para suponer, los creí, es que como que vi, como que pensé. No, fui muy claro, te lo dije en el momento, con lo que sentía y empiezo a formar parte de mi vida. Sí, muy bien. Y bueno, yo quiero recordarles que en este año de la fe tiene el poder de transformar cualquier realidad. Ponte en camino y confía en ti y confía en Dios. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Julio Márquez, Paulina. Gracias. Ariel, atrás de cámara, Jimmy y sobre todo a ustedes, a Mauricio también que apenas se incorporó con nosotros, pero sobre todo a ustedes que tienen el favor de vernos semana tras semana y que están con nosotros alimentándonos de sus llamadas, sus recomendaciones y sus sugerencias. Les pedimos que nos encomienden también ustedes a nosotros en sus oraciones para que sigamos caminando en este proceso de santificarnos a través de nuestras actividades diarias. Nos vemos la próxima, que Dios los bendiga y hasta luego.